Me daba nervios porque era la primera vez que yo iba a decirle al mundo cómo era Carla Díaz. Pero sí es bien fuerte decir, oye, vengo de un grupo donde estuve 11 años, una trayectoria, y llegar a una alfombra y que neta nadie te pele y que nadie valore pues todo el trabajo que has hecho es bien duro. Mito o realidad de que no los dejaban tener novio y a ti algún día alguien te llevó unas flores y se armó la de San Quintín. Se armó la de San Quintín, sí. Me puso el cuerno. Segunda vez. Segunda vez. No, esa ya era la tercera. ¡Jolines! ¿Verdad? Cuando yo hablo de ver la vida color de rosa, no me refiero solamente al color. Es eso, o sea, es sacarle siempre lo positivo a las cosas. Claro. O sea, verle el lado bueno, verle el para qué. O sea, es que sí voy a poder ser mamá o no voy a poder ser mamá. Claro, o cómo y va a aquí estar entra la cabeza durísimo. Y entonces me empezaba yo a angustiar. Y voy a estar para ti siempre. O sea, Cono, si me ves, todo lo que... O sea, ojalá que sí, pero si no, yo te elegiría 100 veces a ti y me quedaría contigo para siempre. Entonces, a mi esposo le debo todo. O sea, literal. Familia queridísima, una vez más, bienvenidos a Isabel Ascurain Abre la Caja de. Fíjese que hoy tenemos una invitada muy especial. Miren, es cantante, actriz de doblaje, conductora, empresaria, creadora de contenido. ¿Algo más? Una mujer multifacética. Por supuesto que ha crecido en los escenarios, en los reflectores, en el canto. Fue parte de un grupo que ya tuvimos a 3 integrantes, a otra por otro lado, y hoy le tocaba a ella. De Gis y de JNS. Por supuesto que ha sido influencia en una generación increíble de jóvenes y de chavos que crecieron con su música. Es súper carismática, es súper divertida, súper creativa. Tiene un marido también muy echado para adelante en la creatividad, entonces inventan cosas y les va muy bien. Dicen por ahí que le encanta el rosa, pero lo que más nos gusta es su vibra, su autenticidad, que es divertida, y hoy no viene de rosa. Sí, señor. Démosle la más cordial bienvenida a mi queridísima Carla Díaz. ¡Ay, gracias, Isabel! ¡Qué lindas palabras! Oye, qué bonita presentación. Gracias por invitarme. Para mí es un honor estar en tu programa. Ya había podido ver algunos capítulos, y ya te había tenido yo en Pinky Promise. Pero me encanta estar aquí con todo tu público. Hoy no venimos de rosa porque yo siempre voy ad hoc también al tipo de formato de los programas. Y como ya había visto el programa, yo sabía que tenía que venir más serena. Pero traigo aquí mi Pinky Term. Oye, cuéntame. Mira qué tengo yo. Me encanta que... ¡Salud! Este me lo regalaron cuando fui. Necesita una shineada, ¿sabes? Te voy a dar otro. Ajá, necesito una shineada. Esto lo hace tu hermana, según me acuerdo. Los hace mi hermana a mano. Es todo totalmente artesanal, pero ya te voy a dar otro, porque es que ya fue hace mucho que fuiste. Hace mucho que fuimos. Bueno, ¿por qué todo en rosa? ¿Por qué se guiaron por ahí? Según entiendo, vamos a empezar un poco al revés, pero en pandemia surgió este rollo, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué te fuiste por el rosa? ¿Neta es tu color preferido? Me fui por el rosa porque efectivamente el rosa siempre ha sido mi color favorito. Creo que estaba bastante oculto en una caja. En un cajón ahí guardado ese color, pues por muchas cosas que no podía ser yo misma, etcétera. ¿Por? Pues por miedos, por la sociedad, porque siempre estás pensando en qué va a opinar la otra persona. Viví muchos años con miedos, con inseguridades, en muchos aspectos, pero justo eso, el rosa siempre ha sido un color que me ha acompañado, pero de una u otra forma me daba como miedo mostrarlo. ¿Pero te daba miedo como decir, ay, que digan que soy una niñita o que soy...? Que digan que soy una niña. Antes el color rosa era como, ay, qué cursi, ay, qué flojera, o qué... ¿no? Teorías que nos sí, meten. Qué tonta es. Y luego esto de Pinky Promise es Pinky esto, Promise, ¿no? Ajá. El Pinky siempre lo hacía con mis amigas, más chavita. Ok. De que Pinky Promise que, no sé, virgen hasta el matrimonio. Sí. O sea, cosas así. Ajá. Que neta sí era muy importante el Pinky Promise. De ahí sale toda esta fantasía. En la pandemia todos hicimos lives y entonces mi esposo y yo estábamos ahí. Y le dije, es que necesito decirle a la gente muchas cosas que quiero comunicar, pero no sé cómo. Entonces ahí platicando con nuestro socio Kike Switch, pues unimos fuerzas y fue que nació Pinky Promise. Obviamente muerta de terror, yo dije, esto va a durar 6 capítulos y ya yo no quiero... O sea, pues me daba nervios porque era la primera vez que yo iba a decirle al mundo
cómo era Carla Díaz. O sea, te ibas a desnudar Me ante iba el a mundo. desnudar totalmente y a la Sí. gente que sigue el programa, si pueden ver las primeras 2 temporadas, yo entro en las pláticas, tú que ya fuiste al programa, entro en las preguntas y yo estoy contando totalmente mi historia y cómo empezó Carla Díaz. Y siento que esa parte, durante muchos años estuve en la música y la gente no sabía y no conocía de mí. Digo, también no había redes sociales y muchas cosas donde pudieras realmente expresarte, Claro, ¿no? claro. Pero así es como nace Pinky Promise, pero todo lo que ven ahí, o sea, las dinámicas es como yo opero con mis amigos, o sea, siempre hago como, a ver, y yo nunca, y vamos a decir palabras, y vamos a hacer esto. Entonces, todo eso sucede en una reunión en casa de Carla Díaz, así que, bueno, pues todo ha sido muy auténtico, digamos. Y ¿sabes qué? Que fue pues muy bendecido porque yo creo que fue de los primeros, como dices tú, todos hicimos en vivos. O sea, yo me aventé 7 meses haciendo lives en Instagram. ¿Sabes? Todos intentamos como no dejo de acercarme a mi público y cómo no dejo de estar con la gente. Pero el tuyo fue muy bendecido porque fue de los primeros que fueron en YouTube, que, ¿sabes? Entonces pegaste un bombazo impresionante. No sé cuántos seguidores hay ahorita, 2 millones. 2 y cacho, 2 Dos millones y cachitos, medio, me parece. sí, bueno. Entonces, wow, qué bendecido, Sí, ¿no? gracias. Wow, qué bendecido. Muy bendecido. La verdad es que yo con tantos miedos fui muy incrédula. Mi esposo, que lo amo y lo adoro y que siempre me ha apoyado en todas mis decisiones y que fue el primero en creer en mí, ya sabía y lo tenía en la mente. Él es muy de visión, e igual que mi otro socio, Quique. Y ellos ya sabían que esto iba a ser como en grande. Querían como todo lo que sucede en la televisión, pero llevarlo a YouTube, ¿no? Donde no hubiera tiempos, porque la televisión es como, ya sabes, Sí, muy sí, medida sí. y más cuando es en vivo, donde no hubiera... No hay censura. No hubiera censura, donde pudieras hacer lo que quisieras, ¿no? La iluminación como quieras. Entonces, todo lo que fue como tú viste el programa, la producción es realmente enorme y desde el día 1 se trabajó para que la gente pudiera disfrutar de un contenido muy, O sea, desde muy el día de 1 alto nivel. era esa producción. O sea, eran 3 personas. Pero ese estudito donde fui siempre fue, ¿no? Empezamos en mi casa, tu casa, Ajá, gracias. pero ya era como una sala y entonces sí estaba muy bien armado con iluminación. A eso voy, porque sea, ¿hola? sí, o sea, pues tú aquí tienes toda una Pues iluminación bueno, así, impresionante. con un Así, equipo, ¿no? justamente así. Ajá. Pero entonces pusimos una mesa con 1000 cosas, entonces, pero las cortinas, pero entonces hay que comprar esta iluminación. ¿Quién fue y hay tu que primer comprar tal. invitado? Mis primeros invitados fueron Pepe y Teo, fueron mis madrinas. Y son grandes amigos y yo los amo y los adoro y fueron los primeros en ir. Ahora, esa es otra cosa importante. Obviamente, parte del éxito de este programa, porque lo tengo que decir y reconocer, muy agradecida con la gente que se ha suscrito, fueron los invitados. Claro. Porque ellos, durante la pandemia, pues nadie podía salir. Y entonces te estoy hablando que habíamos 6 personas, inclusive estaban mis papás viviendo en casa porque era pandemia y tenían sus diferentes enfermedades. Entonces yo les decía, oye amigo, fíjate que se nos ocurrió hacer un programa, pero no sé qué, pero no ha salido nadie de la casa, pero entonces no te gustaría venir. Entonces todos los protocolos que se usaron para que la gente, la neta, mis amigos, sí se dieron la oportunidad de estar. Eso, o sea, nunca voy a acabar de agradecerles y además que se hayan abierto tanto a contar tantas historias. Yo creo que la gente que sigue Pinky Promise le gustó eso, poder ver a su ídolo, a su cantante, artista, conductor favorito, contar sus historias, verlo mucho más humano, mucho más vulnerable y decir, oye, pues él también es como yo, también está viviendo ciertas historias, le está pasando igual de mal que yo, o qué padre que le está yendo también. Entonces, creo que el éxito de Pinky Promise también son las historias de todos los invitados y todos en la primera y segunda temporada fueron mis amigos. O sea, era de amigo, vente por favor, acá te cuento, pero la vas a pasar cañón. Y eran horas de grabación en un principio, porque pues como estábamos en la pandemia no había nada que hacer, entonces nos aventábamos programas de 6 horas. No O sea, me de digas eso. Sí, porque no sé qué, pero jajaja, pero la copita, y entonces pues porque estás disque en o sea, yo no veía que era como un programa como tal, o sea, le empiezas a dar la seriedad conforme van pasando los días. Claro. Y dices, güey, esto sí está volviéndose jalando. algo serio. Sí. Esto sí es una responsabilidad enorme, estar enfrente de una cámara y comunicar cosas y platicar. Y pues claro que al principio sí se nos pasaban un poquito las copitas, a todos. No vamos a decir nombres, pero a todos. Pero se empieza a volver algo mucho más serio, ¿no? Entonces, sí quiero decir que todas estas temporadas, que fueron 3 temporadas en el departamento, fueron increíbles. Obviamente todo esto vino por la carencia de conciertos, porque yo soy cantante. Y pues se frenaron los conciertos, Claro. espectáculos y toda esta cosa. Y dije, ¿qué voy a hacer? Porque a mí me encanta trabajar y me encanta, o sea, desde chiquita trabajo, desde los 9 años. Entonces yo decía,
¿Y ahora qué sigue? ¿Y entonces qué hacemos? Y pues de ahí sale Pinky Promise. Bueno, ahora sí vamos a cuando eras chiquita. Cuéntame de tu vida, cuéntame dónde creciste, tu infancia, ¿cómo fue tu infancia? Yo tuve una infancia muy bonita, lo tengo que decir, con unos papás hermosos, con una familia que me dio muchísimo amor. Fuimos una familia muy unida. Mis papás, Son tres hermanos, Luis Manuel, Mercedes, que es mi mamá, y Fabiola, que me lleva 6 años, luego soy yo, tengo 41, y otro hermano de 40. Fabiola es la creadora de Fabiola esto. es la creadora de esta Ok. fantasía, mi hermana. Ok. Te amo. Y mi hermana deseaba mucho tener una hermanita, ¿no? Pero pues mis papás se tardaron 6 años en, en volver a lograrlo. Y ahí es que nazco yo. Y bueno, somos una familia, nosotros crecimos en el sur, en Cuapa, literal atrás del Estadio Azteca. Bueno, más bien como por el Club América. Ok, sí. Atrásito del Club América, ahí crecimos. Vivimos ahí toda la vida, literal. Bueno, vivimos en un departamento cerca de Arroyo, que me acuerdo que ahí vivimos yo creo que como O sea, 3 sur, años. sur. Sureños. Y después nos vamos a esta casa y bueno, ¿qué te puedo decir? Una familia muy feliz. La verdad es que mis papás siempre fueron muy amorosos, con unos valores increíbles, una educación extraordinaria. Siempre vieron por nosotros. Mis papás trabajaban en seguros. Los dos. Seguros América, ajá, en diferentes puestos. Y pues sí, crecimos muy bien, teníamos momentos increíbles, fuimos una familia normal, ni muy, ni tan. Ajá. Pero sí te puedo decir que muy felices, mucho amor. Todos los domingos íbamos en las mañanas a misa. Mis papás en ese tiempo eran muy católicos. De ahí nos íbamos a almorzar barbacoa, que al mercado. Luego nos íbamos al tianguis, ahí a chacharear. Mi papá nos daba el domingo, nos íbamos a andar en bicicleta. Una infancia muy linda. Y una vez al año teníamos un tiempo compartido que le prestaban a mi mamá y nos íbamos a Acapulco. 10 días a Acapulco y éramos felices. Claro. Y entonces Cuando se hacían 200 horas a Acapulco. Cuando se hacían 200 horas a Acapulco, todo el mundo se iba en coche. En un principio nos tocaba ir por la Federal, o sea, te estoy hablando de la carretera. Sí, sí, de la vieja. Sí, de la vieja, que pues eso yo creo que ya nadie se va por ahí, pero nosotros nos íbamos y apretados en el coche y todo, Sí, o sea, sí. lo que era normal, como eran las cosas de ir así a Acapulco. Oye, ¿qué actividad hacían en el coche cuando iban? ¿Cantaban? Cantábamos, contábamos historias, Porque platicábamos. había que entretenerlos. Sí, y era papá, pero ya vamos a llegar, pero a mi papá le encantaba manejar en carretera, entonces se las sabía de todas, porque tenemos familia en Cuernavaca y también tenemos familia en Puebla. Teníamos también algunos tíos que vivían en Iguala, entonces mi papá dominaba las carreteras. Ok. Pero sí hacíamos paradas, parábamos en Tres Marías, A la queca. a la quesadillas, a desayunar, y ya de ahí pues cantando Luis Miguel, que era lo que más le gustaba a mi papá. Ok. Pues, y música, ya sabes, por eso yo me conozco mucho música de los 70s, ¿no? Ya sabes, que Chicago y que todas es Ajá. Bee Gees y toda esta música me encanta porque justo también escuchábamos esas canciones. O sea, sí éramos traviesos, mi hermano y yo, sobre todo porque somos, casi nos llevamos un año, pero éramos tranquilos, o sea, sabíamos cuando había que estar calladitos, tranquilitos, ya vamos a llegar y así, pero pues claro, ya estás viendo así casi el mar y dices, papá, ya queremos llegar ya. Y pues ya sabes, llegabas y ya traje de baño, flotadores, Y la vámonos. llanta, el bloqueador y vámonos. Oye, ¿y fuiste una buena alumna, estudiosa o pésima? No, yo sí tengo que confesar y no me da pena decirlo, o sea, cada quien, pero sí fui muy mala estudiante. Nunca me gustó la escuela. O sea, nunca. Yo tengo uso Ninguna de razón. materia que dijeras, híjole, está bueno, más o menos. Pues de pronto sí, geografía, es que yo estaba más preocupada con querer estar en los eventos, festivales de la escuela, de qué voy a salir, de qué me voy a disfrazar, organizando todo ya para la pastorela, porque pues entrabas en septiembre y yo, bueno, ¿y qué va a haber qué de villancicos en diciembre? O sea, yo estaba Organizadora. organizando otras cosas desde que tenía 6 años que estaba en primero de primaria y quería estar en todos los festivales. O sea, yo no recuerdo haber disfrutado mucho la escuela. Lo disfrutaba porque mis hermanos, estábamos los 3 en la misma escuela. Ah, qué padre, ¿cuál era? Eso era increíble. Era un colegio, bueno, sigue estando Colegio Reims, que amo a todos porque siguen estando muchos, ya de algunos amigos pues ya están de directores, ya sabes, ¿En la misma maestros, escuela? así, en la misma escuela. Ah, qué cool. Obviamente ya creció mucho más el Colegio Reims, pero ahí crecimos, ahí estuve, mi hermano entró en preprimaria, yo estaba ya en primero de primaria y mi hermana estaba en sexto.
de primaria, casi entrando a secundaria. Entonces, pues mi hermana entraba a las 7, nosotros entrábamos a las 8 y pues nos tenían que llevar de una sola ronda porque mis papás trabajaban. Entonces era despertarnos 5:30, ¿Qué hacías 6 de la una mañana. hora en la escuela? Jugaba, no me van a creer, pero jugaba fútbol con muchos de los... Todos eran niños y que venían con los hermanos de que también los llevaban a la misma hora y yo era la única mujer. Entonces, pues todos así de que yo fauleaba a todos y les decía, o sea, de que no sabía jugar, pero pues mi hermano, déjenla, es niña y No me la toquen. no la toquen. Pero pues ahí medio aprendí a jugar fútbol un poco, pues una hora que hacías. Claro. Y ya aparte de todo, era despertarnos muchísimo antes porque en esos tiempos era el desayuno, fruta, el jugo de naranja, el licuado, el huevo. Entonces ya ibas de que así... O sea, Claro. pues tenías que desayunar muchísimo y pues fue un poquito bajar el desayuno para antes de entrar a clases, porque pues sí, ya nos estaba dando ahí el mal del Claro. puerco. Oye, entonces mal estudiante sí, pero empiezas a trabajar desde muy chiquitilla. Sí, en quinto de primaria empecé un poquito antes y como en cuarto de primaria empecé a entré a agujetas de color de rosa. Exacto. O sea, yo mandaba mis fotos, yo, mamá, por favor, quiero hacer algo en ¿Y la tus tele. papás decían sí? Mis ¿O al papás siempre principio, sí. Mi mamá era, es súper argüendera. Mi mamá siempre dice, vamos aquí y allá. A mi mamá le encantaba el medio. Mi mamá siempre fue muy fan de Angélica María, entonces siempre estuvo parada en Televisa Chapultepec porque ella se la quería encontrar. Entonces siento ¿Y que se era... la encontró? No, nunca se la encontró. Ya hasta después, fíjate. Ahora en Pinky Promise Ya tuve la la conoció. fortuna de conocerla porque tuve a Angélica qué María bueno. en el programa. Qué bueno. Pero bueno, de ahí viene toda esta cosa de mi mamá de querer impulsarme. Obviamente mi papá también. Pero mi papá era muy de... Sí, pero necesitas seguir estudiando. O sea, mi mamá también, pero mi mamá era de, bueno, vamos a llevar tus fotos a Televisa, vamos a Argüenderilla. argüenderilla. Entonces, pues empecé haciendo castings para cualquier cosa en Televisa, hasta que un día nos seleccionan, mi hermano también fue, y nos seleccionan para entrar a Agujetas del Color de Rosa, que había como una segunda parte, porque extendieron la novela. Estuvimos ahí 6 meses. Y yo era la más feliz porque yo era de, ay, qué padre, hoy no voy a ir a la escuela, hoy tengo que grabar. Y yo podía grabar hasta la madrugada y no pasaba nada. Pero ahí sí mis papás eran muy, que agradezco obviamente eso porque fueron muy rudos, ¿no? De tipo, grabábamos en la pista de hielo, pero ya era la de Lomas Verdes. Entonces grabábamos ya en la madrugada, el llamado era 11 de la noche, llegábamos casi 5 de la mañana a la casa. Y era, báñense, no sé qué, Sí, tu a la escuela, responsabilidad primero. a la escuela, ¿no? Entonces mamá como que mientras grabábamos era, pues duérmanse un ratito, duérmanse de regreso en el coche, pero llegando, bañaditos y se van a la escuela. Wow. Entonces, pues esa era la parte como no tan padre, ¿no? Porque ya llegabas así ya como zombie, la maestra de quinto de primaria me odiaba, casi me reprueba de quinto de primaria. ¿Por qué te odiaba? Pues como que no le gustaba esas maestras envidiosas. O sea, el director yo tenía el permiso del director de la escuela y ella como que se llama Miss Margarita, te mando besos Miss Margarita, ojalá que estés bien, pero Miss siempre como que Margarita. me quiso meter el pie. Sí, claro. Y entonces yo le decía, maestra, déjeme entregar el trabajo. No, y se ponía los moños. El caso es que me quería reprobar, pero como toda la gente de ahí me quería mucho, me hicieron un examen en vacaciones de que estudié así, de que todo lo que pasaba en el año, y me hicieron un examen y pasé a sexto de primaria. De hecho, ella me vio cuando llegué a recoger mis útiles y entonces como que se quedó así ¿Y le de, ¿cómo? hiciste Miss Margarita? Ah, Tenía muchas ganas, pero no hice nada porque yo le tenía miedo a esa maestra. Sí, claro. Era bastante ruda. Pero entonces, pues así fue, y yo la verdad es que sí no considero que fui buen estudiante. O sea, yo estudiaba para cumplir con mis papás. Y exacto. acabé la ¿Y acabé la qué? prepa y eso, pues ya. O sea, como que digan que hice algo. La verdad es que no empecé una carrera también porque vinieron otras circunstancias. Mi papá si mis papás se separan, se va a vivir a Colombia porque le ofrecen un trabajo allá. Entonces, como que hubo ciertas responsabilidades que empezamos a tomar mi hermana y yo, ¿no? De poner dinero a la casa. O sea, mi papá sí mandaba dinero, pero no era como antes. Entonces, pues ahí tuvimos que jugar un papel, mi hermana y yo, que tal vez en ese momento no nos correspondía. Y pues era un poco o pagar una universidad o poder mantener una casa, ¿no? Entonces como que ahí, y no quiero justificar que fue 100% por eso. O sea, sí había una parte donde dije, yo la verdad no quiero ahorita estudiar, quiero dedicarme a esta carrera. Pero al mismo tiempo también nos jugaba eso en contra. Claro. Claro, y te daba eso, lo que dices, una responsabilidad que tal vez no les tocaba, pero la vida las puso ahí. Nos puso ahí. ¿Y tu hermano no trabajaba? Y mi hermano en ese momento no, él decidió no seguir en el medio. Obviamente cuando yo entré a Jeans en ese momento al grupo, entré Es en lo que te iba a decir, yo creo que a ahí los fue 13 que años.
Sí. a los 13 años, que estaba en segundo de secundaria. Y no, hombre, pues yo cuando ya entré al grupo, yo ya estaba así de que ya conocí realmente mi vocación, esto es lo que quiero hacer para toda la vida. Y pues ¿Cómo eso me entras? sacó. ¿Cómo entras a Jeans? ¿Fue en la primera Hubo etapa? un casting, no, ya estaba el grupo, ya existía el grupo, después del segundo sencillo del primer disco que tuvieron, que era Pepe. Hay un casting muy, muy grande de muchas, muchas niñas, y yo me entero por mi maestra de canto, porque yo empiezo a tomar clases de canto, y mi maestra Lula me dice que va a haber este casting. Mis papás obviamente me dicen sí, vas, y yo, ay, es que no sé, es que ya las vi, es que se van, estaban más altas, y yo tenía 13 años, pero yo me veía de 8. Vean fotos mías, de cuando entré al grupo yo me veía de 8, o sea, tenía dientes de leche, nada que ver, yo dije, no me voy a O quedar. sea, no te habías desarrollado. No, nada, no me había bajado, no, o sea, muchas cosas. Entonces yo dije, no me voy a quedar, y mis papás y mis hermanos, tienes que ir, Carlita, tienes que ir, entonces ahí voy. Ya sabes, mi mamá siempre desde muy temprano, a las 6 de la mañana ya estábamos ahí en la fila, no habían abierto puertas. Fue un casting muy largo, terminamos como 10 de la noche y al día siguiente me dijeron que me había quedado. Entonces, pues para mí fue wow. O sea, Wow. lo logré, qué padre, qué emoción. Y pues empieza toda la aventura de irte de gira. Entonces yo, ay, mamá, sí, qué padre. Entonces, sí, amo a mis papás y todo, pero yo para mí era padrísimo irme de gira porque, ay, vámonos solas. O sea, obviamente íbamos con los papás de Pati. Pero pues el no ir con tus papás a esa edad de No, la ya a los pubertad 13, era de, 14 años era la libertad sí, absoluta. Era libertad absoluta. Y claro, siempre fuimos niñas muy cuidadas. O sea, te puedo decir que sí, los papás de Pati siempre increíbles en ese aspecto. Pero estuvo muy divertido. Pero ya dije, ya, de aquí soy. Yo ya no quiero saber de la escuela. Obviamente sí, llegaba, cumplía. Y no era de las mejores calificaciones tampoco. Pues sí, reprobaba la neta la básica matemáticas. Y desde niña yo le decía a mi papá, es que papá, no me gustan las matemáticas. Y es que para ser artista necesito las matemáticas. Y mi papá me decía, claro, porque entonces, ¿cómo vas a contar el dinero que te paguen después ya cuando crezcas, ¿no? Cuando empieces a ganar tu dinero. Entonces, bueno, pues siempre seguí sus consejos y traté de ser buena en la escuela. Pero bueno, no me puedo quejar, pasé de panzazo, pero pasé Sí. y lo terminé. Oye, entonces entras a Jeans a los 13. 13, que ya en el segundo disco, En el ¿correcto? segundo, Y así te es. quedas hasta ahora 90s Pop Tour. Me quedo en el grupo 11 años, Ok. o sea, desde que entré hasta que se terminó, se Ok. termina. Ah, claro, es que se termina, sí. Nos despedimos, Pati se iba a lanzar de solista, entonces se decide terminar el grupo y de ahí pues 5 años estuve pues ahora sí que valiendo gorro. No, o sea, fueron momentos muy difíciles, duros, sobre todo pues por no saber hacia dónde y no me firmaban, yo quería ser solista, pues dije ya después de un grupo y fue más complicado. No había obviamente solvencia económica, fue muy dura la situación, mi papá no estaba ahí en ese momento, estaba en Colombia, entonces sí fue difícil. Y después, yo siempre decía, es que yo quiero regresar al escenario, yo quiero regresar al escenario con las niñas, luego me vuelvo a reencontrar con ellas en la parte como amistad. Y ahí es cuando nos empieza a buscar mucha gente y decidimos hacer el reencuentro, que justamente lo hacemos en un evento que yo voy. Me invitan a un antro gay, me entregan un reconocimiento por la trayectoria y Pablo, mi manager, me dice, Carla, hay que juntar el grupo. Y él es el que realmente nos junta, pero Ari Boroboy estaba haciendo ya OV7KB, la gira la acababa de hacer, entonces él traía como know-how y todo el expertise de conciertos, de los empresarios, para vender fechas y tal. Entonces Pablo dice, yo la verdad no puedo pues encargarme de esto y decidimos estar con la propuesta de Ari Boroboy. ¿A qué hora cambian En Bobo. de Jeans a JNS? ¿Por qué? A JNS. Cambiamos JNS. porque nosotros teníamos el nombre y el nombre se le estaba pagando un porcentaje al manager. O sea, que era el ¿nosotros manager. quiénes? ¿Ustedes Nosotras o los Silver? Nosotras 4, junto con Bobo Producciones, pagábamos un porcentaje al manager, que es Alejandro Sirvente. Entonces se le pagaba porque él es dueño del nombre, ¿no? Y pues Ok, entonces el dueño del nombre era Alejandro Silver, papá. Papá. Correcto. Entonces ustedes le pagaban un dinero Un porcentaje por el nombre, por el uso del por nombre. dejarse, porque se podrían llamar Jeans. Sí, porque en ese momento cuando dijimos vamos a hacer el reencuentro, claro, lo más fácil era pues cambiarnos de el nombre, pero dijimos creo que hay nuevas generaciones, tenemos que iniciar con el nombre que nos hizo, que nos salimos a la luz y ya después vemos si lo cambiamos. O sea, siempre estuvo la idea de cambiar el nombre, pero en ese momento para el Déjà Vu, que fue lo primero que hicimos como tal, dijimos vamos a llamarnos Jeans. Y ya después en pláticas decidimos
ya, o sea, ya te dejamos tu nombre y nosotras pues, buscamos cómo llamarnos y es JNS y el nombre está, pues ahora sí que a nombre de Ya las está cuatro. registrado por está ustedes, registrado claro. de nosotras 4 y de Bobo Producciones, bueno, de Ari. Ok. Entonces, mientras estuviste en Jeans, no hiciste nada más que estar en Jeans. En la otra época sí, porque no se nos permitía tampoco hacer nada más. ¿Mito o realidad de que no los dejaban tener novio y a ti algún día alguien te llevó unas flores y se armó la de San Quintín? Se armó la de San Quintín, sí. Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo empecé a tener ese tipo de temas en esa O sea, época. neta les decían, no pueden tener novio. Sí. Ok. Eran otros tiempos. Yo creo que tú también viviste esa época donde todo era como muy mágico, donde no querían que saliéramos inclusive como a lugares muy públicos, como que guardar esta magia bueno, antes no había redes sociales. Entonces, si a ti te veían en un restaurante, era, ¡ay, qué fantasía! Ya Ajá, vimos". ajá. Pero Entonces, eso no como que tiene nada siempre- que ver con los novios, Con los digo novios yo. no tenía nada que ver, pero entonces se empezó a como a volver incómodo, que pues ya también los novios no podían existir. Bueno, sobre todo yo. No sé por qué razón. Había planes de quererme lanzar después de solista con este manager. Y yo creo que su visión era como, no quiero que nadie esté cerca de ella porque le van a cambiar sus ideas, ¿no? Porque, o sea, como que de pronto podía jugar un papel importante el novio en la pubertad, pues es como, Sí, no claro, hagas claro, eso, claro. o sí haz esto, o vamos a hacer tal, o mejor yo te llevo por acá. Entonces yo creo que era como que por ese lado, que no querían que cambiara yo como mi visión de seguir adelante en esta carrera. ¿Y tu mamá qué te decía a ese respecto? De los novios, Sí, no, sí hazlo, que te prohibieran tener novio. sabes que no lo decía porque no lo veía relevante. O sea, como que era, bueno, ¿qué? Me están diciendo que no puedo tener este. No era todos, era uno que otro decía, no, es que este no. Ah, o sea, te veían saliendo o me invitó a Sí, salir me invitó perenganito. a salir, o sea, ya vean que salía con alguien, era como, no, ¿cómo estás saliendo con él? No te conviene porque no va a cambiar tu vida y, o sea, eso. Ninguna, entonces ninguna fue muy noviera. Algunas sí, algunas no. Es que dependía mucho. Tampoco creas que teníamos mucho tiempo para tener novio. No, yo lo sé, yo lo sé. Pero mi mamá, o sea, mi mamá realmente, pues no se metía porque como puberta no cuentas muchas cosas. Aunque yo tenía mucha confianza no le con mi habías mamá. contado. No, hombre, yo había cosas de mi mamá que ni le contaba. Porque Ok. pues obviamente pues era la mamá, ¿no? Y aunque mi mamá siempre ha fungido como mi mejor amiga, pues hay cosas que una se guardaba. Sí, no, claro, Que claro. ya en Pinky Promise se enteró de todas las fechorías que había hecho. Oye, pero entonces cuéntame este rollo de las flores que sí se armó ahí un... Porque ya estábamos, era la despedida pues ya de todo el grupo y yo no había dicho que te estaba saliendo con alguien y entonces llega ese alguien y me da unas flores, entonces yo me agacho, las recibo y entonces volteo y las doy, entonces como que veo así la cara de, no sé qué, pero pues yo como que no entendí, dije, pues bueno, ¿qué más da, no? Y ya después fue como que este rollo, no, ¿y cómo puede estar aquí tu novio? ¿Y qué? Habíamos quedado en algo. Lo que pasa es que yo había grabado unas canciones de solista con esta persona, con este manager. Ujú. Con Entonces, este manager es el Alejandro mismo de... Sirvent. Ok. Ajá. Pero yo no había firmado un contrato de solista con el que ya me había dado. Entonces a él justo le causaba eso, pasos en la azotea, que yo no había firmado el contrato ok, y lo ok. estaba destanteando y estaba diciendo, ¿cómo? O sea, pero ya tiene novio. Entonces, como a eso es a lo que voy, como no se me vaya a ir, o sea, Correcto. que firme el contrato, que haga esto y terminamos, ¿no? Con la historia. Pero no había sucedido, entonces yo siento que ahí esa era como parte de su enojo. Oye, y entonces cuando deciden que ya se termine Jeans, primero, ¿por qué se decidió que se terminara? Patty estaba muy deseosa de lanzarse como solista para niños. Ya traía ya el rollo de componer canciones y lo hace padrísimo y lo hace muy bien. Le mando un beso porque le ha ido increíble como Patty Lu. Pero entonces, pues nos dice un día que pues el grupo o sea, que también ya habíamos como cumplido un ciclo. Siento que el grupo en cualquier momento iba a ir de picada. Ujú. Entonces se decidió un marzo y en octubre nos despedimos en el Teatro Metropolitan. ¿Y tu corazoncito? No, mi corazón se rompió en pedazos, Isabel, sí. Qué duro es. Sobre todo porque nunca te imaginas que va a llegar un final de una historia tan linda, ¿no? O sea, yo siempre disfruté estar ahí, siempre disfruté los escenarios, siempre disfruté estar con el público. Para mí era mi pasión, o sea, yo vivía para estar en el grupo. Yo no podía ver otra cosa más que irme los fines de semana de gira, ir a los ensayos.
digo, a pesar de que yo te decía que era de Guapa, todos los ensayos eran diario, de 9 de la mañana a 5 de la tarde en satélite. Y no había segundo piso y no había estas comodidades. A veces yo me iba en pecero y en metro, porque en pecero y a veces taxi y así, o rondas con las niñas, porque no teníamos coche 2 días. Entonces, bueno, eran unas circo, maroma y teatro, pero yo feliz. O sea, yo nada más me despertaba y yo era, vamos a ir a ensayar. O sea, disfrutaba muchísimo lo que hacía. Entonces, cuando nos dicen que se va a acabar el grupo, pues sí, una no venía preparada económicamente, que eso es algo muy importante que todos debemos saber. O sea, cuando tampoco es que ganábamos los millones, eso también lo quiero decir. Nunca Sí, porque ganamos todo se así que digas, divide entre 4 y entre aparte 4 pagas y el al manager manager. ajá. Manager, personal manager, etcétera, etcétera, ya te quedan 2 pesos. Y entonces de ahí también, pues era como pagar cosas para la casa, pero entonces luego comprarte tus cositas. Entonces no estaba preparada realmente O sea, en para que se conclusión, no acabara. habías ahorrado. No había ahorrado. Ok. Yo me había comprado ya, para ese entonces ya tenía yo mi coche. Y entonces fue muy duro, ¿no? Porque aparte de que se acababa mi sueño, porque yo dije, ya se acabó, ya, o sea, ya no voy a hacer nada en este mundo, pues no tenía esta solvencia. Entonces fue muy fuerte. Me tardé, o sea, un año como que estuve obviamente mal de dinero, tocando puertas. Mi contrato no me lo habían, Renovado. No habíamos terminado el contrato, entonces no me daban mi carta ¿Con de disquera? retiro. No, estábamos independientes ya. Para ese entonces estábamos en la. ¿Pero en la quién empresa. tenía la carta? Alejandro Sirven. Ok. Sí. ¿Y él no te la quiso dar? Él no nos estaba dando a otra integrante y a mí no nos estaba dando nuestra carta, entonces yo no podía trabajar en ningún Claro, lugar. no tenías libertad para hacer otra Y cosa. te digo, eran otros tiempos y un contrato pues siempre te va a generar miedo porque había una multa que pagar. Entonces yo decía, híjole, y es que si me cachan trabajando de esto, entonces voy a tener que pagar dinero, pues que ni tengo, ¿no? O sea, miles, millones. Entonces, pues yo me meto a Contempo. Oscar Madrazo le dije, oye, ¿sabes qué? Necesito trabajar. Sé que no tengo la estatura de modelo ni nada, pero pues puedo hacer algo, comerciales, no sé lo que tengas, pero pues ayúdame, por favor. Entonces empecé a hacer cosas, pero claro, los comerciales te pagan a 90 días, entonces no había dinero rápido. Ajá. Y así estuve de octubre hasta marzo del siguiente año, mayo del siguiente año, donde ya por fin deciden darme la carta. Firmé y dije ya, liberada totalmente. Y entonces, pues bueno, empecé a hacer cosas. Hice una revista en ese momento. Yo creo que ese fue el gran cambio, ¿no? Esa revista, o sea, ¿te refieres a la de H? Exacto. Esa revista fue, pues ya me la habían ofrecido varias veces. Yo siempre la rechacé. No tengo nada en contra de usar poca ropa o no ropa o tal. Pero pues claro, yo venía de un grupo donde, o sea, todas súper así, súper cuidadas. Sí, es lo que te digo. Yo católica, mis papás, ¿qué van a decir? Ay, así de que ya con poca ropa. Entonces, pues decido hacer la negociación yo con Alfredo Cedillo. Me acuerdo perfecto que él era director de esa revista en ese momento. Y pues le dije, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero enseñar esto, me gustaría que así. No quiero, ya sabes, cama, aceite, ligueros, esposas, todas estas cosas. Y nos fuimos a Los Cabos. Ya hicimos la sesión de fotos, padrísimas. O sea, fueron unas fotos muy cuidadas. Me sentí libre. Mi mamá me acompañó. Eso también le dije, oye, la única condición es que venga también mi mamá, obviamente. Me acompañó mi mamá súper tranquila. Ella me ayudaba a cambiarme, a ponerme los tapes, así de que cuando me agarraba así, pues ella como que me estaba cuidando. La verdad fueron súper respetuosos conmigo. Alfredo, de hecho, es cuate mío y se portó increíble. Yo decidí qué fotos sí, qué fotos no. Yo así de que aquí ponle un poquito más. Entonces rayaba los previos de las fotos. Yo aquí ponle un poquito más, así, tápale un poquito más. Y dibujaba con una pluma, me acuerdo perfecto. Hice esa revista que la verdad me ayudó porque y le fue muy bien, ¿no? Sí, y aparte pude vivir con esa lana como 6 meses más o menos, en lo que veía que pasaba. Okay. De ahí empecé a hacer canciones, estuve tocando puertas para ver si podía lanzarme de solista, porque pues dices, vengo de un grupo muy famoso, porque Jeans fue muy famoso en ese momento, y pues nada, no es tan fácil venir de un grupo y de pronto querer lanzarte de solista, cosa que uno pensaba en ese momento, pero bueno, no fue así. Y pues nada, estuve pues deprimida porque decía, híjole, ¿qué voy a hacer? En algún momento ya dije, pues justo empezaban los Starbucks en México, entonces yo iba mucho a uno que está en Miramontes, entonces yo ya había mandado solicitud para pues, trabajar en un Starbucks, que no tiene nada de malo, pero como decir, güey, pues ahorita ya mi sueño valió gorro, o sea, ya no voy a ser cantante. ¿Y qué crees? Pues tengo que
¿no? Meterme a trabajar en una tienda, que al final llega la gente y ¿no eres Carla, la de jeans? Entonces, sí. Sí, es fuerte. Es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Sí, eso era algo que justo me decía mi gente cercana, como, oye, no, pero es que pues te van a reconocer y qué van a decir porque pues antes eran otros tiempos, tú sabes, la gente juzgaba mucho, era diferente, siento que a veces como que te tenías que cuidar de más. Y la verdad es que a mí no me daba pena, o sea, ni me importaba, era como, bueno, pues esto es lo que hay. Sí, es lo O que sea, me toca. yo no puedo seguir pidiendo prestado, obviamente, pues sí, no me da pena, pedíamos de pronto prestado dinero. Mi mamá le pedía a una señora que prestaba y pagabas con intereses, pero ya era como, o sea, ya era imposible estar pidiendo dinero. ¿Y tu papá? Y mi papá seguía mandando dinero, pero Eso. repito, o sea, él también no tenía la solvencia que tenía en México, estaba como en una nueva empresa, bueno, una empresa, sí, nueva relativamente, y entonces empezó a cambiar la cosa. Mi papá nunca nos dejó de apoyar como tal, pero ya era diferente, entonces nosotros teníamos que ver ya por otros gastos. Quieras o no, se empieza a convertir en una bola de nieve de deudas y deudas y deudas. Entonces ya dices, puta, así estás hasta acá de que ya te está rebasando. Y entonces viene que me encuentro en un evento random. Bueno, empecé a ir a eventos y me daban cosas en especie. Entonces yo, la verdad, algunas cosas sí las vendía, ¿no? O sea, como para tener... O sea, intercambios, quiero entender. Sí, o sea, yo iba a un evento y me daban, haz de cuenta, el perfume, el reloj, el no sé qué. O sea, obviamente no me pagaban en ese tiempo. Pero ibas a conducir, ibas no, a iba presentarte, de invitada. ibas de invitada. Okay. Empecé yendo como a ciertos eventos, al principio nada. Después ya que empecé a ir a más eventos, entonces ya te vamos a regalar esto, te vamos a regalar el otro. Y a veces me aventaba hasta 4 eventos en un día, de que, va a haber evento aquí. Entonces yo me iba así y decía, pues agarro los 4. Y sí, pues en un principio sí era como vender ciertas cosas, pues para salir del aprieto. Y ya después, Pablo, que es mi manager, mi mejor amigo, que también le agradezco muchísimo, él creyó muchísimo en mí, me empieza pues a llevar a más y más eventos. De pronto ¿Él era manager desde siempre o empezó a aprender a ser manager contigo? No, él realmente hace eventos, él hacía muchos eventos. Trajeron a Katy Perry por primera vez cuando presentó su perfume, hacía eventos de reloj Tecnomarín, o sea, tenía esta era empresa más, de más eventos, promotor de eventos. De eventos. Uh-huh. Y ya después decide empieza a trabajar con otras agencias y bueno, al final él siempre lo buscaban para llevarnos eventos y ahí estuve yo, él siempre confió en mí y cuando él abre después su empresa, nos firma a varios amigos que tengo, Laura G, Regina Blandón, Eddie Vilar y yo, fuimos los primeros 4 que nos firma en su agencia. Y empezamos igual pues con lo mismo, ¿no? O sea, a ver, Carla, pues no hay mucha lana, pero pues te van a pagar tanto. No, güey, lo hago. Esto lo hago. Esto, o sea, fue increíble cómo todo empezó a suceder porque él siempre confió en mí y eso es algo que siempre se lo voy a agradecer. Y llegabas a tu casa, a tu cama, ya desmaquillada y en pijama, ¿y te dolía? Sí me dolía y fue muy fuerte porque en un principio, o sea, la gente se olvida muy rápido. Y entonces en un principio cuando iba a los eventos, pues lo más importante para la gente que no sabe ir al evento es pasar por la alfombra. Uh-huh. Porque o sea, te toman fotos, te entrevistan y ahí la gente se entera que existes, ¿no? Y que fuiste al evento en ese momento. Pero yo pasaba y nadie me fumaba. Y entonces pues pasaba de, sí, como pasa, la pasa. Entonces ya me decían, párate aquí para las fotos porque siempre hay alguien que dirige una alfombra. Uh-huh. Y me paraba y era como 2 veces, sí, a ver, ¿quién sigue? Cosas bien fuertes, ¿no? Híjole. Sí, la verdad, ya sé que llorar, pero sí fue muy fuerte porque no quiere decir que me la creí mucho en su momento. Era una puberta y todo, pero siempre tuve el apoyo de mi familia y siempre fui bastante aterrizada. Pero sí es bien fuerte decir, oye, vengo de un grupo donde estuve 11 años, una trayectoria, y llegar a una alfombra y que neta nadie te pele y que nadie valore pues todo el trabajo que has hecho es bien duro. Hombre. Entonces yo salía llorando, o sea, así me lo tragaba y salía llorando. Le decía, Pablo, por favor, ya no quiero pasar por las alfombras. O sea, llévame al evento, pero ya no quiero. Me decía, Carla, tú tienes que pasar por la alfombra. Claro. Porque necesitas volver a construir quién eres tú. O sea, ya no eres Carla la del grupo, eres Carla Díaz y tú tienes que hacer una cosa por ti ahorita sola. Entonces necesitas pasar por las alfombras, necesitas que la gente te vea, que sepa qué estás haciendo. Y yo, pues es que no estoy haciendo nada. Y yo estoy valiendo madres, ¿no? O sea, literal.
Pero bueno, pues todas estas pláticas y todas estas lloraderas, pues me llevaron a lo que soy. Y siento que lo que siempre le digo a la gente, que hay en el camino muchas adversidades, o sea, es mucha resiliencia, resistencia a esta carrera y mucha disciplina y mucho estar. No ha sido fácil y no estoy diciendo solamente mi historia. Hay muchas historias de muchos colegas y muchos amigos que la han pasado duro, pero pues el chiste es no rendirte. O sea, el chiste es seguir adelante y seguir y seguir y seguir hasta el cansancio, disciplina y confiar en pues en ti. Ahora, tú decías hace rato que fuiste una niña, o sea, o una persona con muchos miedos, con muchas inseguridades. ¿Cómo trabajaste eso? Pues en esos tiempos no se usaba el tema de la salud mental, no era muy usual. La verdad es que nosotros, cuando viene esta como separación de mis papás, fue fuerte y sí le lloré ¿Qué edad muchísimo. tenías cuando se separaron? Cuando mi papá habla con nosotros, yo tenía 12 años. Sí, 12 años. Muy chiquita, Muy sí. chiquita. Y entonces a los 13 es cuando entró al grupo. No es cierto. Ah, sí, fue a los 13 es cuando entró al grupo. Y entonces él se va a Colombia por ahí yo tenía como 15 años. Ok. Pero sí fue fuerte porque a los 13 ya se salió de la casa y se fue a vivir solo. Y entonces era como, no, mi papá, mi héroe. O sea, yo sentía que nos iba a pasar algo si no llegaba él a la casa. Entonces fue muy duro. Siento que para mí haber estado en el grupo en ese momento me ayudó a no pensar y no vivir la situación. Mis hermanos creo que la pasaron mal por ese lado porque ellos pues sí estaban pues yendo a la escuela. Sí, una vida más cotidiana. Cotidiana, entonces yo pues como quiera viajaba, iba, regresaba, el escenario, todo estaba muy cool y siento que a mí me pegó hasta después, ya hasta que terminó el grupo se me vinieron muchas cosas encima. Claro, entonces a la hora en que termine el grupo, haces tu duelo de jeans. Exacto, hice mi duelo de jeans, hice mi duelo el duelo de mi papá, porque es otra cosa muy importante que yo la conté en Pinky Promise al principio, que nunca nadie supo que mis papás estaban separados en el grupo, nadie. O sea, cada vez que venía mi papá, yo le decía, papá, por favor, o sea, como si nada, ustedes dos, de que súper amigos. ¿Tú se lo pediste? Yo se los pedí a los dos. Ok. Ajá, porque una de las cosas que nos mencionaron los managers cuando entramos al grupo fue que era un grupo muy familiar, que era un grupo donde lo más importante era la familia y que tenían que estar unidos y que los papás siempre tenían que estar juntos. Y entonces, como niña, te meten mucho estas cosas en la cabeza y te las empiezas a comprar, las crees y dices, ¿cómo? O sea, si yo digo que mis papás están separados, me van a sacar del grupo. O sea, ya, me van a sacar, o sea, esto ya no va a funcionar. Entonces, pues ese era mi miedo. Entonces yo les dije, por favor, ustedes nunca digan que están separados. Nunca se divorciaron, para que me entiendan, nunca. Nunca hubo un papel hasta la muerte de mi papá, que paz descanse, nunca. Pero en ese momento la separación era fuerte, porque eran otros tiempos. O sea, te digo que en esos tiempos era, híjole, ¿tus papás están separados? ¿Cómo? No, uy, no. Ahorita ya es algo del pan de cada día, ¿no? O sea, ya lo vemos, ya lo empezaron a normalizar, pero la realidad es que en esos tiempos sí eras como la rechazada, ¿no? No entrabas al círculo y decías, uy, mira, ella está... Si eras, no aceptadita. Con mis amigas, amigas, ¿no? Compañeras de la escuela era como, uy, no, es que no te podemos invitar porque van los papás y así. Entonces, cosas de esas bien fuerte en la primaria. Digo, en la secundaria. Fíjate que las oigo porque he tenido he tenido a Angie y a ellas, Regina, siento que las emocionalmente las trabajaron mucho en jeans. Sí. Las limitaron mucho en jeans. Siendo un grupo de chavitas, no quiero decir que perdón, señor Silbert, no lo conozco, pero no quiero decir que las bullearan, pero sí las manejaban, las manipulaban mucho. Sí. Sí. O sea, para que una chavita le pida a sus papás, porfa, no digan que están separados. ¡Qué duro para ti! Sí. O sea, ya están separados, pero aparte tengo que fingir y callarme mi boca y que ellos también, y ellos que encantadores, órale, nos callamos la boca. Emocionalmente eso es una carga muy dura. Sí, es muy fuerte. Yo creo que también como niña, pues tú no puedes estar recibiendo este tipo de información. Porque sí es duro, o sea, en muchos aspectos hubo muchos temas que no estábamos de acuerdo tal vez.
que una de las que más como que levantaba la voz en ese tiempo era Angie, porque era más grande por 2 años, haz de cuenta, ¿no? Y hasta hoy. Y Es la hasta que más hoy- levanta hasta la hoy voz. te amo, Angie. Sí, un besito, Angie. Pero sí, yo creo que sí es fuerte este tipo de información a cierta edad, ¿no? Igual en estos tiempos, o sea, la edad que estábamos, no, pues no procesas bien las cosas, entonces tú te creas historias. Creo que ahorita ya está mucho más abierto todo, o sea, ya hay más abierto el tema de la salud mental, que en ese tiempo pues no, entonces jamás en la vida pensabas en ir a un psicólogo porque era como, psicólogo es que estás loco. Ujú. Era difícil compartirlo con tu gente cercana. Ahorita hay muchísima información, hay muchos lugares, algunos no tienen la información correcta, pero hay muchos espacios donde puedes encontrar este tipo de información cuando tienes dudas o cuando tienes preguntas o te cuestionas cosas que en ese momento no teníamos estas herramientas. Entonces crecimos con miedos, con inseguridades, con no saber qué va a pasar después. O sea, yo en el cuarto disco, en Cuarto para las 4, que fue de Corazón Confidente y esto, yo tuve un inter donde yo me quería salir del grupo, o me sugerían que me saliera del grupo, pues para empezar otra cosa, ¿no? Ya no estaba Angie, ya no estaba Mel, ya no estaba Re. Ah, no, Re estaba en ese disco. Terminando el disco Cuarto para las 4, yo ya me iba a salir, pero por el estar en la zona de confort, por decir, híjole, ¿qué van a decir de mí? Oye, pero es que me está diciendo aquí esta persona que nadie me va a querer firmar, que era otra de las cosas que también siempre nos metían, ¿no? De aquí siempre van a estar bien cuidadas, si ustedes se salen las van a tratar mal o las van a querer explotar o les van a decir esto. Entonces te empiezan pues esto es una manipulación que como niña pues no lo puedes procesar. No lo procesas, entonces te la empiezas a creer y por eso sí siento que crecimos con muchos miedos y muchas inseguridades y cuando empieza el reencuentro fue wow, o sea, por fin podemos decidir nosotras, por fin podemos opinar en cómo nos gustaría vernos, en cómo nos gustaría, pero pues también creo que es parte de la madurez y de todo el conocimiento que hemos tenido durante tantos años, ¿no? Digo, también éramos unas niñas de 13 años que Sí, pues a claro, esa edad no claro. puedes tomar ciertas decisiones. Claro. Ojo, también hay que ser congruentes con No, con y que las lo hicieron etapas bien que las al etapas final de la del vida. día, Sí, ¿no? O al sea, final del día sí. Eran unas chavitas y eran su responsabilidad. Sí, Entonces, esa parte sí se les agradece muchísimo y eso siempre lo cuento en todos los lugares a los que voy, que el haber estado en un núcleo tan familiar no nos llevó a, ahora sí que salirnos del huacal y estar involucradas en cosas, ¿no? Por ejemplo, yo nunca en la vida vi drogas. Nunca en la vida vi algo raro. sí, las tenían muy protegidas. Nos tenían muy cuidadas, Eso que en estaba esa muy parte bien. estuvo muy bien, ¿no? Pero al mismo tiempo esta sobreprotección, pues no te dejaba crecer o pensar diferente dentro de estos miedos. Bueno, entonces, pasa esta etapa en la de que estás sin chamba, que buscas aquí y allá, ¿y a qué hora llega Azteca? Azteca llega en todo este proceso que estoy con Pablo, empezamos a hacer varias cosas y de pronto no me firman en Azteca, más bien me invitan a irme a la isla. Exacto. Me invitan a irme a la isla, que neta todo el tiempo cuando lo cuento me da mucha risa porque todo el mundo decía, ¿cómo, Carla, en la isla? Cero. Pero pues era un momento importante para que me diera este foco que necesitaba en ese momento. Claro. Entonces, por eso es que Y un decidimos. dinerito, que no Y nos obviamente cae una mal. lana importante. Sí, claro. Entonces, pues ahí voy a la isla, valiendo gorro, obviamente, porque pues yo no estaba preparada ni físicamente ni mentalmente para estar en un lugar así de supervivencia, ¿no? A mí lo que me funcionó fue que sé trabajar en equipo, que soy entrona, digo, fit, y en estos juegos no estaba tan bien, pero soy entrona. Entonces eso me ayudó a salir. No me querían sacar porque era la más débil de mi equipo, pero bueno, fue una experiencia. Estuve 25 días ahí en tiempo real y fue bien fuerte, ¿no? Pero se logró el cometido. De ahí vino otro proyecto que se llama Soy tu doble, que era de imitación. Imitabas performance de otros Era artistas. como, Tu cara me suena, ¿no? Algo así, tenías que imitar exactamente el mismo pedazo de un performance de cualquier artista. Pero ahí ya estabas y en tu cantar. elemento, que era Y cantar. ahí estaba en mi zona de confort, sí, claro. pero al mismo tiempo también me hacían pedazos, porque era cantar en vivo.
Entonces era cantar en vivo, pero imitando la voz, por ejemplo, de Shakira o de Britney, cantar en inglés. O sea, era bien, bien difícil. Entonces para mí fue un reto importantísimo. Sí me atacaban los jueces y sí eran bien duros, pero agradezco también eso porque eso me hizo decir, güey, claro que sí puedo. O sea, tú no me vas a venir a decir a mí. O sea, yo sí puedo y lo voy a lograr. Y ahí pues fue cuando vino después el reencuentro del grupo. Yo ya me llevaba con ellas y de pronto es lo que te digo, que Pablo me lleva a un evento, me dan un reconocimiento y es que nos reunimos y viene este déjà vu. Ok, y cuando se vuelven o sea, mientras estuvieron separadas, ¿se veían, se juntaban o fue RAM? Cuando ellas cortamos? se salieron del grupo, perdimos comunicación porque no podíamos como hablarnos. Era como una regla de que la que se saliera como la traidora o la traidora. ¿Regla entre ustedes? No, regla que nos ponían en ese momento en el grupo. Volvemos Entonces a lo era como no se lleven con ella porque les está haciendo daño, vean, tenemos que conseguir otra integrante y claro, la pasábamos mal y eran momentos duros y era volver a enseñarle a otra chica las coreografías, era como un empezar de nuevo y pues siempre era difícil y doloroso porque pues te encariñas con la gente. Pero pues son cosas que pasan y hay ciclos y hay momentos en la vida y yo lo estoy viviendo ahorita que me salí y pues es parte de los cambios. Ok, y entonces se hace JNS, hacen el disco. ¿Cómo se reencuentran? ¿Cómo fue ese reencuentro? Pues entre ustedes. Nos reencontramos en un evento, Angie y yo. Ahí es donde yo conozco a Pablo Ahumada. Angie me lo presenta, de hecho, porque ellos ya se conocían de la vida. Y entonces ahí me reencuentro con Angie, platicamos, neteamos, nos mentamos la madre, nos pedimos disculpas. Qué lindo, ¿no? Y fue un bonito reencuentro con ella. Después de ahí hay que hablarnos, hay que vernos, sí. Ellas, ellas me refiero a Mel, a Re y Angie, se hablaban porque ellas también tenían en algún momento la idea de volver a hacer el reencuentro. En cuanto se salieron del grupo, querían ellas hacer otro grupo parecido a Jeans. Entonces, como que ellas sí siguieron en contacto. Y después vino alguna cena y luego vino la despedida de soltera de Mel, que Mel se iba a casar. ¿Y te invitaron? Y me invitaron okay. a casa de Angie. Entonces ahí empezó como todo este rollo de empezarnos a llevar cenitas, cafecitos, y en ese tiempo estaba muy de moda Twitter. Entonces subíamos una fotito a la gente, ¡ay, hagan el reencuentro, qué padre! Entonces siempre estuvo ahí como la espinita, pero ellas decían, Angie sobre todo, decían, no hay manera, nunca va a pasar, olvídalo, estás loca, no. Y yo, por favor, hay que regresar a los escenarios juntas. Y siempre nos causaba rollo, pues el nombre también. Era, ¿cómo vamos a hacerlo sin el nombre? ¿Quién lo va a hacer? No, pues nada. Y entonces había gente que se acercaba de, ay, oigan, yo las manejo, y nosotras, no, pero es que no se veía como muy de confianza. Entonces así estuvo hasta este momento que Pablo nos junta. Pero entonces ya cuando se juntan ya se habían visto, ya se habían ya mentado madres, ya habían llorado, ya perdóname, yo te quiero, gordita. Sí. Okay. Todo eso ya había pasado. Y la verdad es que yo te puedo decir que en mi caso sí tengo muy buena relación con todas las ex-jeans, como las llaman. Nos seguimos frecuentando, hablando por teléfono, el mensaje de cumpleaños, el mensaje de alguna pérdida. Sí, al final son tus hermanas. Ajá, entonces me tocó a mí pues pasar por muchas integrantes, hasta la última que fuimos nosotras. Oye, y entonces vuelven a Jeans, y a JNS, y viene 90s Pop Tour, ¿no? Viene 90s Pop Tour, hacemos JNS, hacemos Metropolitans, auditorios nacionales y nos va increíble. La verdad es que la gente se portó hermosa, nos recibieron padrísimo. Es que formaron parte de la vida. La gente se volvió mucha loca gente. Con esta nostalgia. Estaban de verdad, nosotras estábamos sorprendidas por el recibimiento. O sea, no podíamos ni creer que el primer Metropolitan se vendió en 20 minutos, estaba sold out. Imagínate. O sea, una locura que solo lo hacen nuestros fans, que de verdad les mando todo mi amor porque han sido siempre bien fieles y bien amorosos con nosotras. Y de ahí viene la propuesta de hacer el 90s Pop Tour con Bobo Producciones, que ellos nos firman. Y fue padrísimo. Dijimos, claro, nosotras le entramos y viene esta fantasía de este gran espectáculo que por primera vez hay en México. Un espectáculo 360 donde pues son shows que vemos en Estados Unidos o con gente, sí, de otros lugares, de otros países, pero realmente de latinos nunca habíamos visto un espectáculo como tal y Bobo Producciones lo hace posible. Entonces, pues imagínate el orgullo de estar
tantas arenas, Ciudad de México empezó a jalar muy bien, la gente estaba feliz. Imagínate ver a muchos de tus ídolos de los 90s, pero en el mismo lugar y aparte compartiendo canciones. Sí, está padrísimo. Para nosotros Conceptos fue un gran padrísimos. regalo pisar el escenario con tantos artistas que, bueno, de chiquitas decíamos, wow, ¿cómo? A ver, ¿cómo? O sea, Ben Ibarra, no manches, ¿cómo vamos a cantar con él? Eric Rubin, Alex Intec, Ana Torroja, o sea, imagínate, ni en nuestros sueños más guajiros nos imaginamos haber estado cantando sus canciones y pisar el escenario con ellos. Entonces, bueno, el 90s fue un gran regalo que, híjole, eso sí lo voy a atesorar por toda mi vida. Oye, y bueno, cambiando un poquito el tema, novios, lograste tener novios acabando ya tu etapa de que no te podían tener novio, no sé qué, en esta etapa dura que ¿tenías a alguien contigo, alguna pareja? No, en ese momento corté, porque me pusieron el cuerno. Con ese corté, el de las flores, con ese de las flores justo corté. Y luego ya esperé como unos, ¿qué serán? Como un año. Sí, anduve 5 años y medio con un chico que no tiene nada que ver con el medio. Que fue una relación dura, ¿no? Fue una relación dura, padre en un principio, diferente porque él se dedicaba a otras cosas, era más empresario. Entonces no tenía nada que ver con el medio, entonces eso estaba padrísimo, pero ya después empezó a volver muy complicado porque pues, luego ya hizo sus cosas, me puso el cuerno. Segunda vez. Segunda vez. No, esa ya era la tercera. ¡Jolines! Fue la tercera que me pusieron, sí, caray. Sí, o sea, es que también estar en el medio es muy complicado. O sea, siento que a veces la pareja tiene que ser alguien que realmente le entre desde el principio a todo. O sea, yo siempre, desde el día uno es, mira, aquí está, esto es lo que soy. O sea, esto es lo que es Carla. Esto no lo voy a negociar. Con esto sí puedo negociar, pero hay cosas que no son negociables. O sea, es muy complicado cuando estás en el medio que te quieran como tener solo para ellos, ¿no? Sí, o sea, como sí. tú ya soy tu novio, entonces tú me perteneces, pues la verdad es que no. Y menos yo, porque yo literal desde los 9 años trabajo, entonces yo soy una mujer bien independiente desde siempre. Y a mí que me vengan a poner como reglas demasiado estrictas, es como, no, compadre, pues la neta... No, o sea, no va a suceder, ¿no? Repito, hay cosas que son negociables y hay cosas que no. Entonces, pues él empezó a tener muchas libertades. Yo empecé a querer también negociar con él cosas y pues él de plano sí no cedía y pues un día me puso el cuerno. Lo corté antes de enterarme, luego me enteré porque sexto sentido de mujer. Es cañón, ¿verdad? Muy cañón. O sea, yo ya había cortado y decía, bueno, pero ¿por qué no regresó? ¿Por qué algo pasa con el chico? Y ya, un día de la nada, vi una foto, de hecho, y ahí es cuando digo, está saliendo con esta chica. Y pues fue fuerte. Esa yo creo que fue la ruptura más fuerte que viví de relaciones, sí. Pues sí. Muy duro. Porque aparte, pues ya había, o sea, en su momento los papás de que sí, se van a casar y tal, y pues yo no lo veía a él como muy... No es que me urgía a casarme, pero ya quería como medio... Pues ya... ¿Qué edad tenías más o menos? El asunto. ¿Qué tendrías? Yo empecé a andar con él cuando tenía 26. ¿Y duras 5 años? Sí. Pues sí, 32 sí, ya estaban, dirían las abuelas, en edad casamentera. En edad, estábamos en edad. Pero pues él seguía en el rock and roll. Entonces, bueno, también creo que es importante decir hoy que agradezco no haberme casado con él, porque mi vida sería totalmente diferente. Y siempre en el momento no lo entendemos, pero de verdad a la gente que nos está viendo, en el momento no lo vas a entender, pero es por algo. Dios tiene planes mejores para nosotros. Así es. Y la verdad es que todo estuvo increíble. Después de él vino otro chico que fue como que el respirar de esta gran pérdida. Pero luego me pagó muy mal no con cuernos, sino luego me quería vender ahí, pues me hizo como algunas ahí cositas feas. ¿Cómo? Dios mío. Sí, como que me vendía así con empresarios de que, ay, no, ella va a hacer esto y mira, ella puede, y entonces se ponía otros nombres y sí. No me digas. Ay, Dios. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte, pero... Repito, todos son experiencias en la vida y después conocí a mi príncipe azul, que es mi esposo Dani. El Dani, pero espérame, porque estoy viendo y eres una mujer que tratas de sacarle lo positivo a todo, lo cual es magnífico, porque o te quedas en la victimez, sí, o le encuentras el lado bonito. Que luego, no es en el momento, pero luego le empiezas a ver y dices, híjole, pues gracias a Dios que no pasó esto, sí, porque me llevó a esto.
Claro. O me enseñó que es, como digo yo a mi exnovio me lo encontraré, gracias porque supe exactamente lo que no quería. Lo que no quería, sí. ¿Sabes? Sí, yo siempre he sido muy determinante con mis relaciones. Cuando decía, esto ya no me parece corta, o sea, siempre fui muy determinante. No lo quiero, no, así no puedo vivir yo. O sea, esto no lo quiero para mi vida. Y eran muchas historias diferentes, pero siempre tenía claro que de esa forma no iba a vivir para siempre. Entonces cortaba. O entonces pasaba algo y entonces me ponían el cuerno, ¿no? Porque tal vez yo dejaba, no sé, o sea, puede ser que yo también en ese momento dejaba de poner atención en esa persona porque ya no me llenaba, ¿no? O sea, no quiero echarle 100% la culpa y no es como justificarme ni nada, pero creo que una relación son dos personas. Y en el momento, pues claro, le lloraba muchísimo y, ay, perro, no sé qué. Pero siempre pensaba, esto es por algo bueno, o sea, esto va a pasar. O sea, le voy a llorar y lo voy a sufrir, pero tú te tienes que poner un tiempo. O sea, le voy a llorar 2 meses. No voy a salir en un mes de mi casa y voy a estar sufriendo, voy a comer helado de chocolate y voy a ver películas y lo voy a sufrir y voy a escuchar canciones que me hagan llorar todavía más. Pero siempre pensaba en, esto va a pasar. O sea, esto va a pasar y nadie se muere de verdad de desamor, perdón, o sea, tendrías que estar de veras muy, 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 muy mal. Y va a haber, ojo, también no me quiero meter en esos departamentos, respeto si hay gente que le ha afectado tanto que ha llegado al... pero la verdad es que yo siempre sí he tenido esa mentalidad. Cuando yo hablo de ver la vida color de rosa, no me refiero solamente al color, porque la gente como que a veces no lo entiende. Es eso, o sea, es sacarle siempre lo positivo a las cosas, claro. O sea, verle el lado bueno, verle el para qué. ¿Para qué me sucedió esto? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me hizo esta relación? ¿Qué me va a hacer cambiar y no repetir los mismos patrones en la siguiente relación? ¿O qué me hizo madurar? ¿O qué me hizo crecer como mujer, como ser humano? O sea, todos venimos a aprender esta vida. Así es. Y siento que todas las relaciones son aprendizaje. Y por eso es que me tocó pasar por todas estas historias para llegar al Príncipe Azul y eso, a decir... Esto me gusta, esto la verdad no me gusta. Con esto sí podemos negociar, Dani. Con esto de plano. ¿Cómo conoces a Dani? A Dani lo conocía porque el ex esposo de Angie, Joe de Micheli. Ah, pensé que Dani, dije, ¿en qué No. momento? Imagínate, el ex esposo de Angie. No, dije, caray, aquí está la cosa. Está claro. turbia. Angie estaba casada con Joe de Micheli. Con Joe. Joe de Micheli es mejor amigo de Dani, de mi esposo. De toda la vida estudiaron en Berkeley. Y pues yo lo veía de pronto en comidas en casa de Angie. ¿Y Dani se había casado? ¿No era casado? No, Dani estaba soltero. Soltero. Dani estaba soltero, él es músico, le ha gustado siempre la música igual que yo. Oye, y canta divino. Y canta muy bonito y toca muy padrísimo. bonito, sí, sí. Sí, lo hace muy bien y pues siempre, o sea, lo veía en fiestas. Él me vio con este novio que duré 5 años y medio, me veía en reuniones y todo, pero me caía muy bien, siempre se me hizo guapo. No voy a negar que se me hacía guapo, pero nunca nada. O sea, pues yo tenía novio en ese momento, siempre fui muy respetuosa. Y ya cuando corté, pues lo seguía viendo, me invitan a grabar un video, porque ellos, Joe y Dani, tienen un dueto que se llama Madison, y hacen música. Que no es el de ahorita. Que no es el de ahorita. Es que también hay un pelón. Ah, él es Joe de Micheli. Ah, ¿ves? Sí, es verdad. Él es el socio. Correcto. Y el sí, dueto su carita de dice, mi yo esposo. esta la he visto en algún lado, claro. Exacto, Okay. Entonces ellos hacen este video, esta canción, se llama Igual que ayer, y me invitan a participar en el video, pues yo canto en el video, digo, estoy en el video, toda la historia de desamor, entonces yo todavía le lloraba al exnovio y tal, y pasó que, pues de pronto nos seguimos como encontrando en cosas, y la vida nos fue llevando. Ahí Angie jugó un papel muy importante porque Angie y Joe estaban juntos y pues yo muy, muy amiga de Angie, mejores amigas, y Joe muy mejor amigo de Dani, y los dos querían como que juntarnos. Ya después me enteré que yo a Dani... Ellos dos hombres. Ajá. Ok. Ellos, Angie y Joe... Angie y Joe querían juntarnos a Dani y a mí, Dani. claro. Ok. Porque éramos mejores amigos, Angie y yo, y Joe de Micheli y Daniel eran también mejores amigos. Entonces queríamos hacer querían que fuéramos como los 4, la parejita, ¿no? Entonces, pues pasan muchas cenas, reuniones, una gira en Estados Unidos, Dani va a la gira, como amigo de Angie, o sea, todo estaba como... No me estaba tirando la onda ni nada. Y
Y ya, de pronto, yo tuve otro novio, corto con el novio, y de pronto nos empezamos a escribir. Todavía hubo un novio más ahí en medio. Exacto, hubo un novio más que fue como, no lo quiero decir de esa forma porque se va a escuchar horrible, pero fue como que el que me ayudó a salir del... Sí, claro, lo que se le llama, perdón muchacho, no sé quién eres, el escalón. El escalón o el que el te clavo. ayuda a dar el... Ay. Pero sí, y no me duele tanto decirle clavo porque fue el que después me estaba ahí vendiendo. Entonces, bueno, chico es lo que te tocaba. Pero corto con este chico y Dani me empieza a buscar. Y nos empezamos a mensajear y yo no sé qué. A ver, para esto, Dani siempre me había gustado cómo cantaba. O sea, y él me decía Carlita Carey, porque a mí me encanta Mariah Carey. Entonces siempre me decía, ay, mi Carlita Carey. Y yo, Danny Boy, siempre le decía Danny Boy. Pero siempre como muy respetuosa la relación y pues al final era amigo de ellos, ¿no? Y ya empezamos a platicar y decidimos empezar a salir y desde el principio hubo clic. Él le encanta Disney, un día fuimos a Disney y los dos nos la pasamos cantando en Disney, haciendo armonías. O sea, todo lo que justamente quería yo en un hombre lo encontré en Daniel. Qué maravilla. Y además de pues lo admiro, es un hombre súper congruente con lo que es, con lo que piensa, con lo que hace. Es preparado, pero tiene metas y tiene ganas de, o sea, me encanta que sea muy proactivo, me encanta que es trabajador. Es prendidísimo. Es muy prendido y la verdad es que además de todo eso, pues estoy con mi mejor amigo, o sea, realmente Dani es mi incondicional, o sea, con él puedo platicar de todo, podemos reír, pero podemos bailar. No hay temas tabú. No hay temas tabú, estamos clarísimos en lo que queremos, somos un equipo, somos socios de vida y somos socios en el trabajo, que eso es algo bien importante y bien a la vez complejo, porque trabajar con tu pareja no siempre resulta ser cordial. Ajá. Y claro, tenemos nuestras diferencias. De hecho, yo creo que él y yo tenemos más diferencias en lo laboral que como esposos, ¿sabes? Porque claro, tampoco podemos pensar igual siempre. Pero nos entendemos muy bien, me respeta mucho en mis decisiones, en todo vamos mitad. Todo lo que funciona en la casa, en los viajes y así. Si él en algún momento me quiere regalar un viaje o algo, me lo regala, pero en todo vamos mitad. Entonces eso es increíble porque tenemos una forma tan padre y tan divertida y tan... Sí, como de cómplices. Sí, tan fácil de viajar con él, tan fácil de ir a cenar. ¿Qué quieres? No, pues, ¿qué se te antoja a ti? Esto. ¿Pedimos? Sí, órale, va. ¿Qué quieres ver? Lo que quieras. ¿Sabes? Como somos muy fáciles. Muy fáciles y súper detallista. Me acuerdo que te llevó a París, ¿fue? ¿A dónde te llevó de sorpresa? Que te puso así en un techo, en un A Los Ángeles. A Los Ángeles, correcto. Me llevó a Los Ángeles de cumpleaños número 40, que fue el año pasado. Al hotel de donde se grabó el Pretty Woman. Ajá. Y bueno, pues es un hotel muy, muy acá, que está justamente en Rodeo Drive. Y entonces, pues en algún momento de la vida dije, ay, me encantaría quedarme en ese hotel. Ay, un día me voy a quedar en ese hotel. Ajá. Y él me llevó de sorpresa a este hotel, a un cuarto muy, muy bonito, muy grande, como una suite. Y tenía una terraza, entonces me puso como un tipi, una como casita de campaña, y ahí me armó como con foquitos, o sea, me llenó de globos el cuarto. Sí, fue precioso. Fue o sea, yo lo vi mágico. Y así de... ¡Ay, qué bonito! Sí, fue muy mágico. Sí. Y Dani es lo que me encanta. Siempre, o sea, Dani no es de regalar como cosas físicas. Dani es de regalar experiencias, de regalar... Y eso me encanta. O sea, siempre va a tener como algo... Como no me lo esperaba. O sea, siempre que hay como un cumpleaños esperas como, ay, bueno, ten, aquí está el regalo, ¿no? Ajá. Dani es totalmente inesperado. O sea, de pronto me dice, oye, pues en ese viaje prepara tus maletas, tal. Y luego de ahí nos fuimos a Las Vegas. Ya había organizado un viaje padrísimo con mis amigos, todos de rosa. O sea, esas cosas siento que nunca se te olvidan. Porque el regalo está padrísimo. Y claro, sí me regala cosas, no estoy diciendo que no. Pero él es más de eso, o sea, Sí, de las pues está experiencias. padrísimo. Oye, ¿cuánto tiempo llevan casados? Justo ahorita me voy de viaje porque el 8 de mayo cumplimos 4 años de casados y 7, o sea, en total llevamos 7 años de 7 estar años. juntos. Y entonces cuando se enfermó la pasaste fatal. Bueno, sí, es que no se enfermó realmente. Bueno, lo una operaron, hemorragia, lo algo, operaron ¿no? del bypass. Yo empecé a andar con él y Dani tenía muchos temas de sobrepeso. Él pesaba 120 kilos. Y pues ya traía muchos temas de salud. O sea, no fue una cosa de vanidad, fue realmente por salud. Se cansaba mucho, tenía hígado graso, tenía todos los niveles altísimos. Estaba casi al borde de que le diera un infarto. El doctor realmente le dijo en algún momento que si no se operaba, que por lo menos en 1 año, 2 años podía
O sea, ¿le costaba mucho hacer dietas? Me costaba ¿o qué? mucho, sí, o sea, ¿Bajar de realmente lo de peso? Dani fue mucho de ansiedad, pero no ansiedad de comer, o sea, ansiedad de, él estaba siempre estresado. Entonces comía por ansiedad, porque Dani realmente no se comía o sea, no llegaba a un lugar y pedía una pizza y se la comía toda, ¿sabes? Como que estaba trabajando y entonces empezaba a picar, 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 Ajá. picar de ansiedad. Entonces no comía bien. Pero desde muchos años, él llevaba muchos años padeciendo esto, hasta que ya se volvió un tema mucho más complicado y mucho más grave, porque obviamente hizo todas las métodos, dietas, cetosis, pero keto, pero todas las que quieras. Y lo máximo que llegó a bajar cuando yo estaba con él fueron 10 kilos o 12 kilos, me parece. Pero siempre, y era muy duro, o sea, era muy duro con él, era muy duro con las dietas, exigía mucho, la sufría mucho, yo lo acompañé en ese proceso, hasta que un día me dijo, Carla, estoy cansado, o sea, de verdad, y ya estaba cansado físicamente, o sea, de que se cansaba mucho, tenía apnea del sueño, entonces ya hubo un momento donde Sí, lo que el sobrepeso hace. empezó a tener este aparato que le pusieron, pero entonces era horrible porque en las noches como que hay un momento que el aparato como que se hace como un ruido, entonces yo me despertaba y no podía respirar bien, entonces fue muy duro hasta que él empezó a ir con doctores a preguntar, a tomar opiniones, y después de varias personas que visitó, varios médicos, cayó con uno que le dijo todo iba a estar padrísimo, o sea, le dijo, a ver, te va a cambiar la vida, vas a mejorar tu calidad de vida y vas a vivir muchos años más que si no te operas, porque Daniel tenía terror de operarse. Y justo le dijo el doctor, o sea, esto pasa, es uno de cada 100 casos que te pueda pasar esto y esto, porque claro, te ponen todas las Sí, lo bueno y lo opciones, malo. lo bueno y claro. lo malo, como cualquier doctor debería decirlo, ¿no? Las consecuencias. Pero estábamos tranquilos porque era una operación relativamente común y sencilla. El bypass, El ¿correcto? bypass. Entonces, porque era, o puede ser la manga, o puede ser el bypass, o puede ser, pero a él por todo su tema era el bypass. Ok. Entonces, cuando le hacen el bypass, lo operan, sale muy bien de la operación. Estaba súper nervioso, entonces sale muy bien de la operación. Bien, medio mareado, no sé qué, lo normal, estaba estable, estuvo estable, padrísimo. Yo me fui, yo en ese tiempo estaba haciendo el doblaje de la película El perro samurái, entonces me dijo, vete tranquila, yo voy a estar allí. Se quedó mi suegra, su hermano estaba ahí y todo estaba en orden. Me voy y entonces me dice, no es cierto, ese día todo estuvo bien, padrísimo, me voy en la noche. Me dijo mi suegra, vete a descansar, yo me quedo, no pasa nada, porque yo al día siguiente tenía que ir a grabar el doblaje. Entonces me voy a descansar con mi mamá, se queda en mi departamento, y a las 1 de la mañana me escribe mi suegra, me dice, Carlita, me manda una foto de una hemorragia terrible que ya ni quiero recordar, entonces me dice, Carlita, Dani se me puso muy mal, vente al hospital. Y yo, ¿cómo? ¿Pero es que cómo pasó? No, pues ahí agarré un Uber, se tardó horas, llegué sola, o sea, todo cerrado, no me dejaban pasar, que porque no sé qué, o sea, historia de terror. Y ya cuando llego veo a Dani, lo veo muy, muy, muy mal. O sea, hiperventilado, blanco. Los doctores estaban como ahí con él, no sabían qué onda. Estaba como un doctor de turno. Entonces yo decía, ¿pero qué tiene? Entonces, no es que no sabemos, o sea, no sabemos por qué la hemorragia, no sabemos. Y yo, pero se le abrió la herida, o sea, ¿qué? Entonces no nos sabían dar respuesta. O sí, se quedó hasta las 5 de la mañana. Lo estuvieron, le estaban poniendo sangre, le estaban poniendo plaquetas. No quería que nadie se enterara de su operación. Entonces, pues ya en la mañana empezamos bueno, no yo, otros compañeros empezaron a subir de que necesitamos donadores. Pero de veras estaba muy, muy, muy mal. O sea, yo vi a mi suegra muy asustada, salió y me dijo, Carlita, Dani está muy grave, de verdad. Entonces, yo todavía recuerdo ese día y fue, o sea, porque justo mi papá falleció en el 2020 y aquí pues nos casamos el siguiente año en mayo por el civil y él se opera ya hasta el siguiente año, digamos, hasta el siguiente abril o algo así. Entonces, pues yo era muy reciente lo de mi papá, entonces como que a mí se me vinieron mis cosas en la cabeza de que no, Diosito, por favor no te lo lleves, o sea, no me hagas esto, se acaba de ir mi papá, porque la historia era de verdad de terror. Y entonces ya literal como hasta las 11 de la mañana que más o menos lo estabilizaron, pero súper leve, el doctor dijo, yo creo que lo voy a tener que volver a meter a quirófano, sino para pues la hemorragia, ¿no? Y él, o sea, tenía ventiladores, pero nada, o sea, y él seguía sudando y sudando y sudando, y no se le paraba eso, y entonces los niveles de la presión estaban bajísimos, pero entonces el azúcar la tenía súper baja y el doctor no entendía.
Cuando más o menos se estabiliza, me dice, Carla, ve, yo tenía que grabar lo de la película y solamente era ese día. O sea, yo ya había cambiado dos veces la fecha y me dijeron, tiene que ser Te hoy. dijo, vete a trabajar. Vete, tienes que hacer esto. Y yo, Daniel, ¿cómo me voy a ir? Sí, Tú eres mi claro. esposo, no hay manera, no hay poder alguno. Me dijo, Carla, vete, yo voy a estar bien. Me dijo, si tú te quedas aquí, yo no voy a estar tranquilo. O sea, esto es tu sueño. O sea, necesitas hacerlo. Y aparte me dijo, es una grabación de doblaje. Y era mi primer doblaje, de hecho. Entonces le dije, Dani, es que no sé cuánto me va a tardar. O sea, me dijeron que podía hacer el tiempo. Me dijo, Carla, ve y da lo mejor. Y necesito que vayas y ahorita regresas y tranquila. Y Qué difícil para y ti, entonces Dios a mí me mío. puso entre la espada y la pared. Y pues yo conozco a mi esposo. Y yo sabía que si me quedaba no iba a estar tranquilo. Porque él es muy trabajador y siempre está como, siempre está al límite de sacar la chamba, ¿no? Entonces, pues yo estuve pensándolo, mi suegra me dijo, vete, todo va a estar bien, Carla. Yo obviamente soy muy creyente de Dios y tengo mucha fe y entonces yo empecé a hacer oración y yo, Dios mío, por favor, ayúdame a que mi esposo salga y tal. Entonces venía haciendo oración, llegué a la grabación, les dije, hola, no sé qué. Porque la había retrasado como 1 hora. Entonces llegué, me dijo, ¿cómo está tu esposo? Les dije, la verdad, muy mal. Voy a dar lo mejor de mí, pero de verdad ténganme mucha paciencia, es la primera vez que lo hago. Te lo juro, Isabel, que ahí mi papá estuvo presente. Qué lindo. Empecé a grabar, empecé a hacer todo, me empezaron a dirigir muy bien. O sea, literal, todo el doblaje lo hice en 1 hora y media. ¿Sentiste a tu papá? Sentí a mi papá presente, sentí obviamente a Dios, en unas escenas empecé a llorar. O sea, yo no soy actriz como tal, nunca estudié actuación, pero entonces yo empecé a llorar en las escenas que me tocaba, pero muy natural. Entonces todos estaban sorprendidos de que, Carla, no inventes, en 1 hora y media lo hiciste de cañón. Y entonces yo, pero de verdad, a ver, revisen bien el material, o sea, no quiero que sientan que fue presión, o sea, nada más que todo fluyó muy natural. Regresé literal a la cabina y me dijo, nos encantó, vete con tu esposo, lo hiciste cañón. Y yo, pero de verdad, no les faltó algo. Si falta algo te avisamos, pero para nosotros quedó espectacular. O sea, wow, bravo, felicidades. Regresé. Wow. Y yo venía llorando en el coche, así de que, Dios mío, gracias. Regresé y mi esposo ya estaba mucho más tranquilo. El doctor nos dijo que ya estaba estable, que era totalmente normal, que era justo del caso que nos hablaba del 1%. ¿Qué le había pasado? Pues que obviamente por todo el estrés y por todo lo que tenía había tenido una hemorragia interna, ¿no? O sea, de cuando lo cerraron, se quedó ahí una cosita abierta y entonces, pues sabes que la sangre es muy... Sí. ¿Cómo se llama? Muy llamativa y tuvo una... Sí, como que no le alcanzaron a cerrar bien algo y eso fue lo que detonó. Pero pues obviamente con todo el estrés y el susto que tenía Daniel, pues se le fueron los niveles al piso, estaba muy mal. O sea, realmente el doctor no es que haya hecho mal su trabajo, el médico, son cosas que pasan en las operaciones. Y pues al final lo que decimos es, bueno, le tocó a él, ¿no? Como le pudo haber tocado a otra persona, pero pues Dani entró muy nervioso y muy estresado. Y bueno, pues lo que puedo decir es que gracias a Dios está bien. Bendito Dios. Bendito Dios. Obviamente fue un empezar desde cero, empezar a darle papillas de verduras diferentes para que él aprendiera a comer. Estar ahí puntual con él en todo lo que necesitara, unos ejercicios con un popote. Pero te puedo decir que, o sea, Dani le cambió la vida totalmente. O sea, sus niveles de todo mejoraron, come mejor, hace ejercicio. Desde ese día ya lleva 3 años con la operación y sigue haciendo ejercicio 4 veces a la semana. Y si tiene viajes como los que luego hacemos, también se va al gimnasio. O sea, de veras que tiene una disciplina muy cañón porque, a ver, aquí no todo es magia y mucha gente dice, ay, es que fue por vanidad. No, o sea, realmente él sí estaba muy grave. Por eso es que tomó la decisión de operarse y sí le cambió la vida para bien, o sea, y se comprometió con este cambio, no fue de, ya me operé y entonces ahora... Porque, a ver, ojo, también te operan el estómago, no te operan la cabeza. Sí, claro. O sea, la mente es bien... Obviamente a él se le siguen antojando cosas y el dulce es algo que le encanta, los pasteles, la cajeta y todo esto, pero él ya también estuvo, está en un trabajo importante, psicólogo, porque tienes que ir acompañado de un psicólogo para entender tu nuevo ser, tu nuevo estar, tu nueva piel, tu nuevo todo, porque cambias totalmente, es como un nuevo Dani el que tengo ahora y pues él está pues obviamente de la mano de psicólogos que lo ayudan a trabajar estos momentos cuando vienen sus crisis, ¿no? De, híjole, es que me quiero comer todo un pastel, me quiero comer estas galletas.
lo ha trabajado muy bien y pues yo me siento muy orgullosa porque literal, o sea, está en un peso 75 kilos, pesa. Qué bien, y ahí está. Y ahí se está mantiene. firme se mantiene. Ay, enhorabuena, Dani. Me siento muy orgullosa de ti, Dani. Felicidades, corazón. Oye, y entonces, la maternidad. Y la maternidad. Cuéntame de la maternidad. Una de las cosas importantes que nos le decía el doctor era que justo eso, ¿no? Que probablemente si él quería tener hijos, pues que el sobrepeso no se lo iba a permitir. Entonces eso fue otro foco rojo, ¿no? Además de todos los temas que tenía Dani. Pues ya en ese tiempo la verdad no estábamos con planes de ser papás. Siempre han hablado de que quieren ser papás. Siempre, desde el día momento. uno que nos conocimos, cuando tú empiezas a platicar con tu pareja de cuáles son tus planes a corto, mediano, largo plazo, pues siempre estaba el tema de yo quiero ser mamá, tú también, todo padrísimo. Pero en ese momento no estábamos buscando bebés, dijimos vamos a viajar, vamos a pasarle increíble, yo estaba en el grupo de gira y etcétera. Y entonces, después de casarnos, viene esta operación y nos esperamos como, yo creo que había sido unos 4 meses, ya que él ya estaba bien, o sea, estable, ¿no? Porque en un principio no podía ni hacer ejercicio ni nada. Y dijimos, ¿qué onda? Pues ya vamos a empezar a ver que este tema, yo dejé de cuidarme y empezamos a tratar a intentar esto. Pero pues yo estaba de gira, estaba de arriba para abajo, con un estrés absoluto, él también, entonces como que sí, que no, a veces se podía, a veces no tanto, la cabeza juega un papel súper importante en lo que decíamos hace rato. Y yo estaba muy presionada, ¿no? Porque decía, los primeros meses era como muy normal y decía, bueno, no, ahorita no se pudo, bueno, ahorita tampoco, bueno, entonces no, bueno, entonces prueba negativa. Pero ya después cuando empiezas a ver que no pasa, y entonces ya es como, ¿cómo? O sea, es que sí voy a poder ser mamá o no voy a poder ser mamá. Claro, o cómo y va a aquí estar entra la cabeza durísimo. Y entonces me empezaba yo a angustiar y entonces ya se vuelve en un, ya me toca ahorita, ¿qué onda? Yo estoy de gira, pero entonces, híjole, bueno, pero mañana sin falta, pero entonces yo llegaba destruida de la gira así de lo único que quería era dormir. Luego él estaba de viaje trabajando, entonces es muy difícil cuando estás en un escenario y tú lo sabes muy bien porque también te dedicaste a la música. Estar tureando no es tan sencillo cuando quieres lograr este objetivo de ser mamá. No quiero decir que sea imposible, ojo. Pero al ritmo que nosotros veníamos, porque realmente el 90s Pop Tour es un proyecto que es de muchos conciertos, de todos los fines de semana, tienen giras en muchos lugares, es casi imposible estar los fines de semana con tu pareja. Porque obviamente entre semana, pues sí, yo estaba, pero de pronto Dani no estaba porque estaba trabajando. Entonces, lograr empatar los tiempos era complicado. Y entonces, cuando empezamos a ver que no se podía, yo le dije, Dani, obviamente, pues yo con el psicólogo y tal, y yo lloraba, yo es que ¿por qué? Pero es que ¿por qué no se puede? Y es que, entonces me dijo, Carla, tienes que empezar a tener prioridades, o sea, a decidir qué quieres ahorita para ti. O sea, ¿quieres seguir en los conciertos? Adelante. Pero pues igual te va a tomar más tiempo ser mamá, igual y ya después va a ser tarde, porque pues obviamente los años pasan, la mujer crece y hay un reloj que te está contando el tiempo, literal. Entonces, pues fue un año de pensarlo mucho. Yo lo traía en la mente hasta que hablé con Dani y le dije, ¿sabes qué? Yo sí quiero ser mamá. Dani siempre me ha apoyado en todas las decisiones que quiero tomar o que he tomado. Siempre él está de lo que tú decidas, yo voy ahí contigo. Voy a estar a tu lado, acompañándote y va a ser un proceso difícil, pero si tú te quieres bajar de los escenarios, te apoyo. Porque obviamente ya había pasado la pandemia, la pérdida de mi papá, Pinky Promise, también eso no ayudó. Yo venía también cargando este rollo de mi papá, de la pérdida, y también muchas veces no nos damos cuenta, pero inconscientemente estás pensando en esas pérdidas, ¿no? O sea, como que a mí el tema del abandono, claro, de que mi papá se había ido cuando yo estaba chiquita. O sea, por eso te digo que creo que es importante tomar terapia y trabajar y vivir tus duelos y trabajarlos, porque siento que yo traía esto en el pensamiento y por eso también no me permitía estar al 100 o relajada. O sea, hoy te puedo decir que me siento diferente, pero sí me tuve que bajar de los escenarios, sí tuve que ponerle un freno a mi vida de muchas cosas, bajarle a muchos excesos. Yo siempre era de que, fiestera, y en un principio sí me veías aquí y allá, y ahorita viajo, porque sí me gusta viajar, pero ya de una forma más tranquila. Viajo, pero a mis tiempos. Yo decido mis horarios, yo decido cuándo voy, cuándo regreso, a qué lugares quiero ir. Viajo mucho con Dani.
que eso nos permite desconectarnos un poquito también del trabajo. Entonces, pues todo esto para mí me ha caído muy bien porque después, digo, fue muy doloroso obviamente haberme bajado de los escenarios, que eso también Pero es un dolor diferente. fue un trabajo de este año. Hoy cumplo, bueno, el 3 de marzo cumplí más bien un año que me bajé de los escenarios. Y también el año pasado pues fue una lloradera de, ay, es que ya, y yo, mi gira, y es que la gira, y las niñas, y es que yo, y con una culpa. Porque dices, híjole, es que las dejé, pero es que yo también tengo que pensar en mí. Pero toda mi vida yo siempre pensaba en los demás. O sea, yo soy una mujer que hoy por hoy aprendí a que uno se debe de poner primero. O sea, yo amo mucho a mi familia, amo mucho a muchas personas, a las niñas, a las del grupo, pero siempre ponía antes que a mí, a mi familia o a mis amigas o el grupo o el trabajo. Y eso creo que pues me costó muchos años, o sea, 40 años de mi vida darme cuenta que la prioridad debe ser uno mismo. Claro. Para poder lograr todo lo que uno se propone. Y yo abracé muchísimo el momento en el que las niñas pues entendieron que yo tenía que partir en ese momento, pues para lograr un sueño que tenía, ¿no? O bueno, que tengo, que realmente es un anhelo que he estado pidiendo, que sé que los planes de Dios son perfectos, que va a pasar en el momento que tenga que pasar, pero que tenía que salirme de ahí para justamente entender que me tengo que ocupar en mí y que tengo que ver por mí, ver por mi familia. Angie, Meli, Re, la verdad, increíble. Me han acompañado, han estado conmigo en todo este proceso. Todo el tiempo me hablan, todo el tiempo estamos mensajeándonos, nos vemos muy seguido. Nos vemos de una forma diferente. Compartimos otras historias, les cuento cómo le estoy pasando, de que, oigan, pues, híjole, negativa, ¿no? Entonces, no te preocupes, va a pasar y pues esos momentos sí han sido duros porque pues uno espera que suceda ya. O sea, que más me hubiera gustado que decía la primera de que, ay, trin, y ya embarazada. Pero sé que va a pasar y sé que también Dani me está acompañando en este proceso. Y como él me dijo, el tiempo que nos tome lo vamos a hacer. Y también hemos hablado del si no se puede, yo voy a estar contigo toda la vida, Carla. Yo te amo a ti, Ay, quiero llorar. Pues llora. Sí, literal. Yo estoy para ti siempre. No importa lo que pase, o sea, tú eres el amor de mi vida, la mujer que creyó en mí, la mujer que me amó desde el principio como estaba. Y voy a estar para ti siempre. O sea, cono, si me ves, todo lo que... O sea, ojalá que sí, pero si no, yo te elegiría 100 veces a ti y me quedaría contigo para siempre. Entonces, a mi esposo le debo todo, o sea, literal. Y claro que, pues sí, hace rato me preguntaban, sí extraño obviamente a mis hermanas, extraño los escenarios, extraño estar en la gira con los fans y todo, pero pues sé que tengo que estar en este momento y yo lo decidí y estoy consciente y estoy tranquila, ya pasé este duelo de llorar y de estar súper triste por haberme salido, pero hoy estoy con un sueño y un objetivo que tengo que cumplir y así lo voy a hacer. Que quieras o no, es un dolor, sí, pero es un dolor diferente, porque tienes un gran objetivo. Sí. Y ese gran objetivo emocionalmente te llena y te va a llenar muchísimo. Sí. Y lo vas a lograr y va a haber, tú déjalo en manos de Dios, sí, somos muy creyentes tú y yo, y Dios sabe los tiempos perfectos. Qué padre que tienes a un Dani tan maravilloso al lado tuyo, que te apoya, que está, que... Hijo, pues eso es ser pareja, la verdad. Sí, Dani es incondicional. Y que Dios te va a bendecir de una manera o de otra, ya lo verás. Ya te conté yo mi historia y sí se puede, sí se logra. Nada más que tienes que soltar, quitártelo de la cabeza. Porque si no, tú solita te estás boicoteando inconscientemente, ¿sabes? Sí. Entonces, suéltalo porque va a llegar. Escógeme una cajita. ¡Ay, Dios! Una cajita, pues yo creo que el 5. Sí, aquí no hay shots ni nada de estas cosas. Ay, ya sé, ya he visto su programa. Aquí no salen arañas, agüita, no hay preguntas, no hay pinky. ¿Cómo se llamaban las bebidas? Pinky shots. Pinky shots. No. No hay pinky licious. Nada. Ese con Dani. No hay rueda de fortuna, en fin. Dice, ¿cómo haces para ser empático con las emociones de los demás? ¿Eres empática? Sí me considero una persona empática. Pues la empatía siento que es mucho de lo que tú eres. O sea, todo lo que tú eres lo reflejas.
Soy una persona que siempre doy sin recibir. Soy una persona que sé escuchar, que siempre me pongo en los zapatos de la otra persona. He vivido muchas cosas en diferentes etapas de mi vida y siempre he sido sumamente agradecida con las cosas buenas y malas que me han pasado. Y por esa razón siento que cuando alguien me comunica algo, o cuando veo a alguien vulnerable, o cuando veo a alguien pasando por algún momento, estoy para esa persona. Abrazo a esa persona, acompaño a esa persona, me pongo en su lugar, lloro o vivo intensamente lo que le está sucediendo. Y siempre he pensado que nunca hay que juzgar, nunca hay que burlarse de las personas, de las historias de las personas. Nunca hay que sentirse superior a nadie. Nunca hay que desear el mal ni siquiera a tus enemigos o a las personas que te hacen daño. Porque hasta en eso hay que tener empatía. Porque hasta en eso hay que entender por qué esa persona está pasando por eso. Desde dónde está viniendo ese rencor, desde dónde está sintiendo esta envidia, desde dónde te está generando esto a ti. Uh-huh. Y sí, soy una persona muy empática, soy una persona también muy afortunada porque tengo muchas amigas que me hacen muchas preguntas y me cuestionan cosas por lo que he vivido, pero también las acompaño, o sea, nunca las juzgo, nunca las ninguneo o nunca minimizo las cosas que están viviendo o que están pasando. Entonces, la empatía creo que es algo que todos deberíamos de comulgar y de vivir. Ojo, si fuéramos un mundo más empático, todo sería diferente. Estoy de acuerdo. Y esta misma empatía que tengo yo con la gente, lo he comunicado últimamente, que es el proceso que estoy viviendo para embarazarme, que muchas veces la gente o los medios no saben lo que estás pasando, ni cómo lo estás viviendo. Y yo en estas últimas entrevistas que he tenido he pedido eso, que siempre se pongan, en mi caso estoy pasando por esto, ¿no? El todavía no lograr este anhelo de ser madre, pero que siempre se pongan de este lado, que sean empáticos, que vean que no es que uno no les quiera contar. O sea, ¿me estás queriendo decir que te preguntan y prefieres no hablar de eso? Porque pues preguntan y ya, Ajá. y siempre es la y pregunta. Estás todo el tiempo. Es la pregunta recurrente cada vez que salgo a un aeropuerto, cada vez. Entonces, como les digo, el día que pase, claro. Yo voy a ser la primera en decirlo, claro. Soy la primera porque estoy en el medio, me conocen desde niña y siempre lo he compartido todas mis historias, mi boda la compartí, o sea, pero hasta el momento en el que suceda. Pero esta presión social y esta presión que cada vez que subes una foto y te ves tantito abultada y ya tiene 3 meses, se le ven los ojitos brillosos. Y yo sé que hay muchos fans que me aman y que me quieren ver así, pero también sé que hay gente que tiene estas malas intenciones, que te repito, las entiendo porque soy empática y por eso no les escribo, ni me pongo al tú por tú, ni borro, ni bloqueo. O sea, como que respetas, por algo lo están poniendo. Tienen ellos un sentimiento y por alguna razón están escribiendo esas cosas. Pero a los medios igual se los he dicho que traten de ser empáticos con situaciones que ellos no están viviendo y que lo están viendo desde otra perspectiva o desde otro lente. Correcto. Y que sería ideal que sean empáticos con tantas mujeres que estamos pasando por esta situación y que no es que no queramos, es que en este momento no está pudiendo lograrse. Y que en el momento que suceda, serás la primera en avisar. Claro. Sí, se los avisaré. Entonces, sí, eso, que sean empáticos. Ay, Carlita, ha sido tan lindo tenerte. Gracias, Isabel. Te admiro mucho, te respeto de tantos años. Y sí, fui muy, muy, muy fan de Pandora y me sabía sus canciones. Gracias, de verdad, por este espacio, porque qué bonito es que existan este tipo de lugares donde uno puede abrirse con el corazón y contar historias que a muchas personas también los puede ayudar allá afuera. Así es. Gracias. Mucha suerte, Dios te bendiga. Igualmente. Y todo va a estar muy bien. Gracias. Todo va a estar muy bien. Gracias. Y a ustedes los espero la semana que entra. Gracias.